les voy a presentar un testimonio de un usuario de enteógenos. En realidad es una parte donde tú tienes que transitar solo. Entonces yo llegué con miedo. Tengo la necesidad de encontrar algo que sea similar a mi dimensión, a mi realidad física. Y en eso aparece un hexágono, con un punto en la esquina superior izquierda, porque entras en contacto completamente con un universo paralelo que dentro de la forma de la conciencia, de percepción física, de esta realidad material, no existe. ¿Qué tal, amigos de Reconocer? ¿Cómo están? Yo soy de nuevo Rafael Amaro y los recibo con el gusto de siempre. Y el día de hoy les voy a presentar un testimonio de un usuario de enteógenos. Y sin más ni menos les presento a Uriel. Nos va a compartir su experiencia, cómo fue que se animó, qué fue lo que tomó, cuál ha sido su experiencia post-medicina. Hola Rafa, muchísimas gracias. Gracias por darme oportunidad de compartir, de dar testimonio de mi experiencia con respecto del uso de los enteógenos. Es un tema que verdaderamente es difícil saber por dónde comenzar. Recuerdo yo tu proceso y entonces, ¿cuánto tiempo te tardaste en decidir vivir la experiencia? Para ponernos en contexto, vale creo que mucho mencionar que Rafa ha sido mi facilitador con respecto del tema del uso de los enteógenos, en mi caso específico del Bufus alvarius, del sapo bufo. Y eso de alguna manera, el tener este contacto, como habitualmente incluso se estila en las cuestiones psicoterapéuticas, ¿no? Tener una interacción adecuada con tu facilitador, con tu terapeuta, facilita mucho el proceso de confianza, porque me parece que este es un tema que esencialmente tiene que ver con la confianza. Vas completamente a lo desconocido, se escuchan, se hablan muchas cosas, hay mucha información, y hay mucha información que es poco integrada, es decir, hay mucha desinformación o información que es inadecuada, ¿no? Y eso de alguna forma te hace pensarlo, replantearte, ¿no? Porque influye mucho como en esta cuestión de las estructuras mentales. Yo siempre le he recomendado mucho a nuestros seguidores que incluso no se queden con la información que yo les ofrezco, porque hay mucha. Y que siempre verifiquen la fuente, ¿no? Porque sí hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Así es. Previo al proceso tuve la oportunidad y la facilidad de buscar información en lo que tenemos disponible el día de hoy con inmediatez, ¿no? Redes sociales, internet, blogs de alguna manera especializados y por supuesto siempre con este voto de confianza hacia ti como facilitador, con esa dirección. Y me preguntabas, ¿qué es lo que hizo que me animara al uso de los enteógenos? Creo que las etapas de los seres humanos usualmente están muy acompañadas por estos periodos transitorios en donde aparecen las crisis. Creo que la crisis es un muy buen momento, esa incomodidad, esa molestia, ese enojo y todas las emociones y los sentimientos que puedan aparecer durante estas crisis, creo que son fundamentales a la hora de tomar la decisión de hacer uso de un medio tan potente, tan poderoso, como para poder llegar a algo que ya lo platicaremos, que es ese algo a lo que se llega, pero estás en la necesidad. Estás en la necesidad de encontrar un algo que sea superior, que sea un estímulo mayor a lo que tú traes como herramienta, porque ya es insuficiente como para generar un cambio que vaya dirigido justamente hacia el bienestar. Entonces, creo que para mí, en ese momento, mi etapa crítica, la relación que mantenía de matrimonio, ya era bastante mala. Ella estaba en una etapa de caída libre tremenda. Ese mismo mes que decidí decir, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, me animo, vamos a hacerlo. También me quedo sin trabajo, hay un despido masivo en la compañía para la que trabajaba y entonces muchas cosas empezaron a conjuntarse y entonces llega el momento de decir, en mi caso particular necesito un cambio, necesito mejorar lo que está sucediendo en mi vida y entonces ese es el momento en el que decido hablar contigo y programar, ponernos de acuerdo para saber cuál sería la fecha. Además te agradezco la inmediatez porque recuerdo que te avisé unos días antes y tú dijiste sí, tengo tiempo, es posible, hagámoslo. En el caso de Uriel
Fue un proceso, como siempre se los he comentado, no es una cosa de un día para otro. Él menciona que me dijo cuándo quería tomar la medicina y que yo le dije que próximamente podríamos hacerlo, pero previo está todo lo que él nos acaba de relatar. Esto es importante, por ejemplo, para quienes estén pensando, estén ideando en algún futuro próximo hacer una experiencia de estas, se lo tomen con calma, no se precipiten. Estas moléculas son muy especiales, llegan exactamente en el momento indicado, ¿cierto o no? Es así, Rafa. O sea, serán múltiples factores y múltiples necesidades las que hagan a cada futuro usuario de los enteógenos entrar en el convencimiento, en la convicción de hacer el uso de estas sustancias. En realidad, para mentes tan estructuradas como de alguna forma era mi propia mente previo a la experiencia, porque sí hay un cambio, sí hay un antes y un después. Me gustaría, antes de irnos al después, que me digas cómo fue tu experiencia. En sí, la sesión. La verdad es que estaba muy nervioso porque sabía, una parte de mí tenía ya este conocimiento, porque creo que estamos llenos de conocimiento que es explorable, que es descubrible. Y entonces, previo a la sesión, yo francamente estaba nervioso, muy nervioso. O sea, esa sabiduría que radica ahí, de alguna forma ya me estaba anticipando lo que a continuación iba a llegar. Estaba nervioso, la verdad es que tenía mucho miedo, aun cuando nos conocemos desde hace mucho tiempo, que tenemos una relación muy cercana y que deposito en ti y he depositado en ti y lo sigo haciendo un gran nivel de confianza absoluta. Tenía esa conciencia de saber que ese viaje era un viaje en el que yo iba a tener que afrontar mi propia situación. Sí. Y que aunque hay una cierta forma de acompañamiento, para eso está el facilitador, en realidad es una parte donde tú tienes que transitar solo. Entonces yo llegué con miedo, trataba de hacerme como el fuerte, ¿no? O sea, para afuera trataba de proyectar fortaleza, hacia adentro era el encuentro con algo muy especial, que en este caso iba yo apenas a descubrir. La parte física, la parte mental, así fue. Uriel acaba de mencionar algo súper importante que siempre se los he dicho, siempre se los he recalcado. Investiguen a su facilitador hasta que les dé confianza. Estas experiencias deben estar impregnadas de confianza. La confianza debe ser la base para que yo me anime a hacer una experiencia de estas. Y es que además se escuchan muchas cosas dentro de la desinformación, como que si te vas a quedar en el viaje, los estigmas sociales, es que te vas a ir a meter una drogadicto, ¿no? O sea, claro, sí. En realidad sí hay que entrar mucho a profundidad en el tema para poder romper muchas barreras mentales, pero la barrera mental que se desarticula de una manera mucho más eficiente es durante la experiencia. Sí, cuéntanos un poco de lo que alcance a recordar, le digo yo, amigos, porque es una experiencia muy potente. Algunos recuerdos van a regresar con el tiempo, es decir, cuando se termina el efecto a veces no hay una concepción completa de la experiencia que se acaba de vivir. Sí, en realidad es una experiencia completamente extrasensorial porque entras en contacto completamente con un universo paralelo que dentro de la forma de la conciencia de percepción física de esta realidad material no existe. O sea, yo no encontraba algo que fuera familiar para mí dentro de la experiencia. Dentro de la experiencia yo vi multiformas, vi multisituaciones y obviamente como ahora sé, de alguna forma me he enterado a través de la experiencia misma que los enteógenos, las medicinas ancestrales, no son propiamente reguladores de tu experiencia, sino son herramientas que expanden lo que tú ya traes. Claro. Y por eso es importante. Es un catalizador. Es un catalizador, justamente. Y por eso es importante algo que Rafa menciona mucho, es importante la preparación, la forma previa a entrar a tu experiencia a través de la psicoterapia, a través del encuentro con tu facilitador, porque verdaderamente se va a potenciar. O sea, todo el issue, todo el rollo, todo el asunto que traigas ahí, se va a potenciar de una manera infinita. De ahí se desprende un algo que pude recuperar justo de la experiencia, que es que en la mente no cabe el infinito. O sea, la mente es una cajita pequeña. Imagínate como una cajita donde caben unos aretes. Sí. Y todo esto es la experiencia. El universo de la experiencia. Sí, claro. Entonces, verdaderamente sí es una expansión de la forma de percepción. Y yo recuerdo, para mí, por ejemplo, o sea, mis situaciones no venían siendo fáciles, venían siendo bastante disfuncionales incluso, y eso se catalizó. Yo no pretendo romantizar la experiencia de los enteógenos, ni
el proceso de experiencia hacia el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia, la amplitud de la forma de percepción, del túnel de percepción, suele ser duro. Se requiere valor para hacerlo. Y yo he visto que muchas personas romantizan el despertar. Claro, sí, te venden pura luz. Son unicornios y arcoíris y pura luz. La realidad es que hay un trabajo para hacer, porque hay muchas cosas desconocidas allá adentro. Las medicinas son una herramienta extraordinariamente poderosa para poder ir al encuentro de ello. Exactamente. De lo que está contenido, de la experiencia misma del ser, de un ser muy genuino. Así es. Sin mentiras. Claro. Sin tapujos. Totalmente. Entras a la experiencia a través de los enteógenos para verte tal como eres. Entonces, en mi caso, la experiencia fue ruda. La verdad es que fue... O sea, yo recuerdo que le decía a Rafa, cuando terminé la experiencia, Rafa, el sapo me regañó durísimo. Y Rafa me dijo, en esta forma de contención inmediata, posterior a la experiencia, me dijo, hermano, las medicinas no regañan. Son herramientas solamente que están a tu disposición, que son para tu uso. Así es. Y que solamente van a revelar lo que hay ahí adentro. Es que muestran lo que hay ahí debajo. No es que la sustancia o la molécula lo haya traído. Solamente lo que está ayudando es a observarlo. Quisiera decir, Rafa, que más allá de la forma misma de la experiencia, que es muy poderosa, sí. y mucho más en el caso del Bufus alvarius, con su molécula específica de 5-MeO-DMT, que mucha gente lo dice, lo he escuchado ahora mucho a lo largo del periodo posterior a la experiencia, es mucho más potente que algunas otras formas del enteógeno. Como pudiera ser la ayahuasca, como pudiera ser... De hecho, en un episodio atrás, les recomiendo que si no lo vieron, lo busquen, donde hablamos sobre el bufo alvarius. Comentaba yo a las personas que por especialistas es considerado el enteógeno más potente sobre la faz de la Tierra. Tuviste la oportunidad de vivir esa experiencia, lo describes, lo relatas preciso, perfecto, y me gusta la parte que le dices a las personas, no voy a romantizar, y que también no solamente no romantizas, sino dices lo duro que fue esa experiencia para ti. Sí. Porque siempre se los hemos comentado, no son experiencias superficiales, de hecho son experiencias muy profundas. Muy profundas. Muy profundas. Aquí en este punto me gustaría preguntarte, después de todo este remolino, incluso podríamos decir que te tocó a ti vivir, cada quien vive su proceso, amigos, entonces esto solamente es un testimonio y no se queden con la idea de que van a vivir lo mismo. Pueden llevársela más tranquila o puede ser más duro, la verdad. Como él dice, no hay que romantizar. Me gustaría que nos comentaras un poco sobre tu experiencia post Bufo alvarius. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo es hoy tu vida? Porque al principio decías, hubo antes y un después. Sí. ¿Cómo es este después? El inmediatamente después a la experiencia se trata de un proceso de integración donde es muy importante utilizar una red de apoyo, donde es importante utilizar todos los recursos que tengas cercanos, como por ejemplo la psicoterapia, y como Rafa, que es terapeuta transpersonal, que es una terapia que creo que se ajusta muy bien a una necesidad tan profunda como lo que viene después en la experiencia, porque entonces viene la parte de la integración, pero siempre con mucha contención. Por lo menos en mi caso, y les diré, he escuchado casos de personas que dicen, es que yo vi a Dios a los ojos, ¿no? Entonces yo decía, yo me enfrenté o me confronté o conocí mi parte más oscura, ¿no? Ahora, sí quisiera decir que con esta parte de recuperación, de contemplación, de observación posterior, de integración misma de la experiencia, sí quisiera decir que mi experiencia fue muy sui generis, porque todos tenemos una manera diferente de ver a Dios. En este carácter divino, que descubres incluso tu forma más divina, conectada con la gran conciencia, tal vez de una manera muy metafísica hablándolo. Yo recuerdo haber visto un hexágono, y porque yo clamaba por encontrar durante la experiencia algo que fuera familiar a mí, donde pudiera yo sostener mis estructuras mentales, porque se estaban desvaneciendo todas, una a una, cayéndose en añicos de una manera muy contundente. Entonces yo decía, en realidad tengo la necesidad de encontrar algo que sea similar a mi dimensión, a mi realidad física, y en eso aparece un hexágono con un punto en la esquina superior izquierda, y entonces yo me sentí muy aliviado, porque dije, al fin algo que conozco, y sentí mucha tranquilidad, pero en ese momento el hexágono se empezó a multiplicar de forma infinita todos los espacios posibles.
adentro, afuera, arriba, abajo, y la concepción de otros espacios que verdaderamente ni siquiera puedo explicar. Eso creo que va a pasar mucho en la experiencia de muchas personas. Sí, Esa experiencia hay cosas que no se pueden poner en palabras. No se puede poner en palabras. Exactamente. Y en este caso se multiplicaba de tal manera y yo volteaba para percibirlo y lo sentía y entonces algo me preguntaba, ahora dime cuál es tu realidad, porque el planteamiento original fue, esta es tu realidad, y yo dije, uff, qué alivio. Y entonces cuando se multiplica viene esta voz interior muy poderosa, muy potente, donde dice, ahora dime cuál es tu realidad. Y entré de nuevo a conectarme, de una manera muy profunda con la experiencia. Posterior a eso, como lo describe Carlos Castaneda en muchos de sus libros, entras en un estado de realidad alterada. Y es así. Cuando regresas ya a este plano material. 3D, ¿no? Claro. Es difícil de asimilar. O sea, la mente quiere trabajar en ese momento para tratar de comprender qué es lo que ha sucedido. Y eso puede ser otro conflicto. Exactamente. Que por lo cual mencionaba, se requiere contención. Se requiere tener un tipo especial de terapia, ¿no? Ojo, no todos los terapeutas son pro enteógenos. Habrá muchos que son muy conservadores dependiendo de su línea de pensamiento, dependiendo de su escuela de pensamiento. Sí, de su formación. Por eso les mencionaba que la terapia que imparte Rafa, siendo como un facilitador transpersonal, es una terapia que se ajusta mucho para este tipo de necesidad específica. Así es. Porque otros te van a decir que la regaste, que para qué te andas metiendo drogas. O sea, habríamos que quitarnos ese tabú, quienes estemos dispuestos a seguir experimentando, navegando el mundo de los enteógenos, porque verdaderamente sí te meten a un trabajo de mucha chamba, de mucha reconstrucción. Así es. Entonces el proceso inmediato posterior al uso del Bufus alvarius fue compleja para la mente, pero conforme va pasando el tiempo vas entrando también en otras etapas. Creo que hay que tener mucha paciencia. He descubierto que la paciencia es una forma de amor propio, de amor incondicional. Siempre quienes nos siguen deben de recordar bien esto, la contención. Y en esta molécula, más porque el efecto es tan inmediato y tan poderoso y a la vez tan fugaz, porque es una experiencia que dura muy poco tiempo, aunque cuando se está experimentando, parece que pasan horas y horas. Se pierde y en completamente. realidad son algunos minutos, ¿no? Se pierde la dimensión del tiempo. Entonces, así es. Es una cantidad impresionante de información que posteriormente hay que aterrizar, como decíamos ahorita, a este plano, a este 3D. Así es. Entonces ahí es importante, ¿no? Así es. Yo sí quiero decir que ha sido muy constructiva la experiencia. Quiero compartir que para poder integrarla hay que hacer el uso ahora de otras herramientas, ¿no? Es decir, la experiencia misma de la medicina como tal va a generar un gran cambio, pero ahora hay que ordenarlo. Así es. Posterior a la experiencia hay que empezar a acomodar cada pieza en su lugar. Así es. Y quisiera decirle a las personas que, por favor, tomen en consideración que no es propiamente la medicina. No hay un botón, no existe, creo, en esta realidad, un botón que apretar para poder hacer un reset de la vida. Así es. Es un trabajo constante y continuo. Y es un proceso. Yo les diría, no lleven tanta prisa, porque es un proceso que vamos a trabajar por toda nuestra existencia, durante toda nuestra existencia. Y qué bueno que mencionas eso, porque hoy en día hay mucha gente que ofrece estas experiencias, las ofrece como la panacea y como la solución inmediata. Claro, yo en verdad lo describiría más como la llave que te apertura la puerta de la posibilidad. Claro. Para poder entrar a esa forma de trabajo que verdaderamente va a mejorar tu vida en la manera en cómo tú decidas, ya desde una manera un poco más o bastante más consciente, porque como mencionábamos, el túnel de percepción se apertura demasiado. Se destruye. Más que aperturarse, se desvanece y es cuando vemos las cosas desde otro punto de vista. Pero nuestras sombras quedan ahí expuestas. Es así. ¿No? Entonces, que justamente no se pierdan nuestra siguiente cápsula porque vamos a hablar sobre la sombra. Ojalá me puedas acompañar porque tu testimonio podría ir bien ligado de nuestra siguiente cápsula. Claro que Pero sí. será para la que sigue. ¿Algo que quieras agregar para cerrar esta cápsula? Sí, reiterar que recuerden informarse mucho, conocer a su facilitador. Actualmente hay un mercado muy amplio que se ha desvirtuado mucho. Bastante. Te encuentras ofertas de medicinas ancestrales, enteógenos por todos lados. De verdad, no se avienten a la primera. O sea, de verdad, se trata de su bienestar, pero también se trata de su integridad.
de su seguridad. Así es. Entonces, deben de tener una conciencia de responsabilidad. Yo sé que son muchos factores, pero cada uno es importante abordarlo con paciencia. Así es. Para poder tomar la mejor decisión a la hora Así de experimentar un enteógeno y recordar también, darse la apertura de saber que las medicinas no son para todos ni todos para las medicinas. Y es algo que también hay que adentrarse para descubrirlo. Y bueno, pues a quienes se animen les deseo mucho éxito. Les deseo un viaje que mayormente pueda ser placentero y si no, por lo menos lo que sí les aseguro es que va a ser un viaje revelador. Así es. Así que eso sería, Rafa. Agradezco mucho tu invitación a este espacio y por permitirme compartir con otras personas esta experiencia y espero que de alguna manera sea un aporte para aquellos que estén buscando respuestas en otro lugar. Yo te agradezco mucho, mi amigo, que nos hayas compartido esta experiencia porque yo les he hablado mucho quizás de lo maravilloso, de lo espectaculares que pueden ser estas moléculas, pero qué mejor que de una persona distinta a que no sea yo. Te agradezco de veras mucho que nos hayas acompañado. Y pues ahí está, amigos. Pronto les tendremos otro testimonio y los que podamos ir acumulando. Por hoy es todo. Les agradezco mucho, como siempre, su presencia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Reconocer con S. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos también en Facebook. Muchas gracias, Uriel, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias.